¿Qué dijo Jesús sobre el libro de la vida? El libro de la vida es una obra única, no creada por manos humanas, sino concebida por una fuente completamente diferente. Reside en el reino celestial y es propiedad de Jesucristo. A lo largo de la historia, Dios ha dejado claro a sus siervos y profetas que tiene un libro extraordinario, actualmente desvelado, que contiene una lista de nombres. Dios considera que aquellos cuyos nombres están registrados en él no tienen precio. Jesús también mencionó el libro de la vida a sus discípulos mientras enviaba a los 70. Cuando regresaron de su misión, los 70 se sorprendieron de que incluso los demonios estuvieran sujetos a ellos. Según Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Cuando oyeron esto, Jesús dijo: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ver. Les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y poder para vencer todas las fuerzas del enemigo Satanás, para que nada pueda dañarlos. Sin embargo, no os regocijéis porque los espíritus os obedezcan, alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Al oír estas palabras, Jesús dirigió la mirada de los discípulos a un plano superior, señalando el cielo. Les ordenó que concentraran su alegría en el lugar apropiado. Les dijo que se alegraran no solo de tener autoridad sobre los espíritus malignos, sino de que el poder ya se les había dado y continuaría siéndolo. Más bien, deberían regocijarse por el hecho de que sus nombres estaban escritos en el libro celestial, porque habían sido elegidos por Dios para vida eterna y eran hijos de Dios mediante la fe. Cristo, que tenía conocimiento de los planes divinos, podía afirmar con seguridad que sus nombres estaban registrados en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esta capacidad de llegar a ser hijos de Dios a través de la fe era más preciosa que el poder de realizar milagros. Milagros, porque leemos de aquellos que, en el nombre de Cristo, expulsan todos los demonios, tal como lo hizo Judas, pero serán negados por Cristo en el gran día. Sin embargo, aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo nunca perecerán. Son ovejas de Cristo a quienes concederá la vida eterna. Las gracias salvadoras deben celebrarse más que los dones espirituales. El amor santo es una manera más excelente que hablar en lenguas. La verdadera razón para celebrar se puede encontrar aquí, y para enfatizar esta idea, Jesús es un imperativo presente, lo que sugiere que debe ser una fuente constante de alegría. El libro de la vida se refiere al gran plan de Dios en el que los bienaventurados recibirán reconocimiento. La vida verdadera y eterna con el Dios eterno es la esencia misma de la bendición. El apóstol Pablo escribió una carta en la que mencionó los nombres de algunos hermanos fieles que, en aquel tiempo, todavía estaban vivos y cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. De hecho, también te pido a ti, mi fiel compañera, que ayudes a estas mujeres, que han cooperado conmigo en la causa del Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Que tu nombre sea borrado de este libro significa muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y si alguno no era hallado con su nombre escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. El mismo libro también se llama el libro del Cordero, ya que contiene los nombres de aquellos que fueron redimidos por la sangre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Le adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado en sacrificio voluntario. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Nada que sea inmundo, profano, impío o falso entrará en él, solo aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero.
La primera mención del libro de la vida ocurre cuando Moisés ofrece que se le quite su nombre. Moisés sintió que Israel había cometido pecados tan graves que la sangre de un macho cabrío o de un buey no podía expiar, y la situación requería que alguien sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios, con la esperanza de rescatar de alguna manera a la gente. Dios rechazó la petición de Moisés, pero podemos entender que Dios estaba anticipando el sacrificio de alguien mayor que Moisés, alguien que se entregaría por el pueblo, proporcionando una expiación plena y completa. Esta persona intercedería entre el pueblo y la ira de Dios, diciendo, «Castígame». Sin embargo, no podría soportar esa carga porque era excesiva. Aún así, el espíritu generoso de Moisés brilló intensamente durante este extraordinario evento. Está claro que Jesús demostró el mismo espíritu de sacrificio al morir por nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La respuesta del Señor a la súplica de Moisés fue, cualquiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Dios acordó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individualmente. Los nombres de quienes se convirtieron espiritualmente y dedicaron su vida al servicio de Dios están registrados en el libro de la vida. Moisés, al igual que otros siervos de Dios, reconoció que su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, pues Jesús dijo que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas estarán en el reino de Dios, y sus nombres sin duda están escritos en el libro de la vida. Lucas capítulo 13, versículo 28. En aquel lugar será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros excluidos. Los nombres de los que estarán en el reino de Dios estarán escritos en el libro de la vida. Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor prestó atención, el Señor escucha atentamente y oye, y delante de él está escrito un libro de memoria para los que temen al Señor y valoran su nombre. Míos serán, dice Jehová de los ejércitos, el día que tome mi posesión, y tendré compasión de ellos, como se compadece el hombre de su hijo que le sirve. Dios ha dejado muy claro que el nombre de una persona puede tomarse del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella nada inmundo, ni siquiera los que hacen vergüenza y engaño, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué más registra Dios? Parece que incluso los desafíos que enfrentamos al buscar una vida de rectitud en medio de dificultades y tentaciones están documentados en el cielo. En un momento crítico de su vida, cuando estaba rodeado de enemigos, David, el futuro rey de Israel, clamó a Dios para que considerara su sufrimiento, pues su destino era convertirse en el próximo rey de Israel. Salmo capítulo 56, versículos 6 al 8. Me atacan, se esconden y acechan, vigilan mis pasos, esperando ansiosamente quitarme la vida. Échadlos a causa de su maldad, en tu ira, derribad a los pueblos. Tú cuentas mis aflicciones, recoge mis lágrimas en tu botella. ¿No están todos registrados en su libro? Matthew Henry comenta sobre este versículo. Dios no excluye a nadie de la justicia que ofrece el Evangelio, excepto a aquellos que, por incredulidad, se excluyen a sí mismos.
Sin embargo, los orgullosos y obstinados, que se niegan a aceptar la justicia de Dios, sufrirán el destino que ellos mismos han decidido. Es posible que cuando Nehemías oraba estuviera aludiendo a un registro guardado en los cielos. Nehemías capítulo 13, versículo 12. Entonces todo Judá trajo a los graneros el diezmo del grano, del vino nuevo y del aceite. Nombré a Chalamai sacerdote, Sadoc y a Padaya de los levitas tesoreros de los depósitos. Fueron considerados fieles y dignos de confianza. Otra tarea era distribuir provisiones a sus hermanos, los levitas. Oh Dios mío, acuérdate de mí en este sentido y no borres mis actos de lealtad y bondad que realicé para la casa de mi Dios y para su servicio. Si el nombre de una persona está registrado en este libro, indica que Dios la considera justa y que podrá heredar la vida eterna si permanece fiel hasta el fin. Jesucristo conoce cada nombre en el libro de la vida. Un libro de recuerdos, como decía Matthew Henry. Cristo no borrará los nombres de aquellos que ponen su fe en Él. En su esencia más profunda, el libro de la vida es un registro de las almas redimidas que disfrutarán la eternidad con el Señor. El término libro del Cordero es sinónimo del libro de la vida. Somos plenamente conscientes de nuestro deseo de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Sentimos un fuerte deseo de compartir nuestro entendimiento con la mayor cantidad de personas posible y no hay razón para no difundir ese mensaje. Estad atentos, ya que la bestia intentará desviarnos.